Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Me está contando Javier Venegas, 8:32, 7:32 en las Islas Canarias, qué bonito es la lluvia cuando uno va en moto, ¿verdad? Es preciosa. Qué precioso es. Es bucólico. Qué bucólico, sobre todo para el que está viéndolo a través del cristal, con una mantita, con una chimenea. Sí, sí. Pero bueno, hoy un día complicado, señores, por la borrasca Claudia, ya lo hemos dicho esta mañana, sobre todo en el tercio oeste, pero vamos, que yo creo que en toda España solo se salvan en el Mediterráneo, creo, de esas lluvias. Ayer la máxima de las temperaturas la daba Melilla, que son los más españoles de los españoles. O sea que enhorabuena con esos 30 grados que tienen en Melilla. En fin, una suerte para aquellos que los disfruten. Don Antonio Muloni, también pasado por agua. Papá, me vengo andando y sin paraguas, estaba brillante esta mañana. Nosotros que somos como muy de frases lapidarias, como esa de la verdad no se filtra, la verdad se defiende. Vamos a decir que nos hemos mojado por España. Sí. Literalmente, además. Sí. Que esto últimamente se lleva mucho. Calado por España. Nos hemos calado por España, por estar aquí. En estos micrófonos, señores, en un día en el que no está don Luis del Pino, porque está yendo a La Coruña, concretamente a presentar a las 8 de la tarde su libro Yo el difamado. Se lo hemos dicho ya muchas veces, el lunes estará de nuevo con nosotros. Y, señores, quiero aprovechar este momento para darle las gracias a un socio que hace posible que nosotros estemos aquí, concretamente a Fermín Cabrera Garrido, que es socio desde abril del 2020. Desde Granada nos ayuda con sus pequeñas aportaciones, así que Fermín, muchísimas gracias por hacer posible que nosotros tengamos esta tertulia de libertad en la que analizaremos muchas cosas, y justo estoy viendo la fecha tan concreta, ese mes de abril de 2020, desde el momento en el que se hizo socio de nuestra pequeña casa, del Toro Televisión y de Radio Libertad. Claro, yo me acuerdo de ese abril de 2020 y veo lo que llevamos, ¿no?, acumulado. Y me da la sensación de que ahora es su ayuda cuando es más necesaria para seguir adelante con toda nuestra importante labor, la de contarle las cosas como son, con rigor y sin miedo a decir la verdad, ¿no? Las cosas por su nombre. Ahora que hablamos de temas importantes como los que yo decía que esta mañana tenemos encima de la mesa, lógicamente tenemos que hablar de ese juicio al fiscal general del Estado que queda visto para sentencia. Yo esta mañana recomendaba un artículo de don Javier Venegas en The Objective, un artículo en el que esperanzado confiaba en una condena del fiscal general del Estado. No soy esperanzado, no estoy, es decir... claro, es que lo intento explicar en el artículo, ¿no? Esto de que hace falta una especie de prueba mágica, ¿no?, que en la que poco más o menos se recoja al fiscal grabado o por escrito diciendo filtrar el correo, no sé qué, de Amador. No hace falta. Si desde el punto de vista, vamos, yo no soy abogado, pero sí he consultado a quienes saben de esto, y la justicia no es como las películas de Hollywood, ¿no? Eso de... ¿ordenó usted el código rojo? No. Claro que lo ordené. Claro, entonces ya salta, entonces ya le pillan. Me ¿no? necesitas. No hace falta, es decir, toda la cadena de acontecimientos, de sucesos, de hechos, de indicios, de pruebas, toda la cronología, incluso las comparecencias de los supuestos testigos de descargo, que al final son testigos de cargo, porque la verdad es que lo dejan... hecho un felpudo al pobre fiscal, pretendiendo lo contrario, y además que se evidencia que hay un montaje, un guión y un montaje muy cutre, chabacano, cochambroso, chapucero, que intenta una trama para desmontar cualquier condena. Entonces, es algo tan evidente que esa suma de elementos desde el punto de vista jurídico perfectamente puede dar lugar a una condena de culpabilidad. ¿Por qué? Porque lo de la duda razonable, esa que también es muy de Hollywood, la duda tiene que ser razonable, no irracional. Y aquí la única duda sería completamente irracional. Es decir, nada encaja con un argumento contrario al de la culpabilidad. Entonces yo creo que además la comparecencia de la UCO fue demoledora. Ha sido ya como el último clavo en el ataúd. Yo creo que la justicia puede perfectamente condenarlo sin esa bala de plata, esa prueba mitológica. Lo puede condenar y yo creo que debe hacerlo. Debe hacerlo porque nos estamos jugando lo que queda del Estado de Derecho, que está muy pachucho,
está pachuchísimo y habría que luego hacer reformas. Esto no valdría solo con los juicios y las condenas, hay que reformar las cosas. Esa es una de las claves de su artículo, ¿no? Que habla del comienzo del reequilibrio. El comienzo de, pues por eso decía yo lo de la esperanza, ¿no? El Estado de Derecho está muy pachucho, por no decir que está prácticamente terminal, ¿no? Cuando directamente hablamos de esa injerencia en la justicia, de cómo se mezcla el poder ejecutivo con el judicial, y sobre todo yo decía que la abogacía del Estado ya había dictado sentencia diciendo que era inocente, y que Pedro Sánchez también lo dijo en esa entrevista en El País, Sí. añadiendo el corolario de tras lo visto en el juicio, él ya ha emitido sentencia. Sí. La justicia no está para tomar decisiones en base a pruebas evidentísimas, está precisamente para tomar decisiones que un ciudadano cualquiera no podría tomar, con indicios, escuchando a las partes, escuchando a los testigos. Y aquí, Viendo las contradicciones. claro, viendo sabiendo todo. lo que hace y basándose en la experiencia y la jurisprudencia, ¿no? Y aquí hemos visto un guión absolutamente seguido por varios periodistas. El otro día escuchaba una tertulia en una cadena pública, no precisamente de una región gobernada por el Partido Socialista, y decían, que es el siguiente paso del relato, decían los tertulianos que no se podían creer que que no les cabía la cabeza, que era imposible que un periodista fuese ante un juez y contase un relato que no era verdad, que eso no podía pasar. Que nunca ha ocurrido, ¿no? Eso nunca ha ocurrido Nunca ha ocurrido. nunca podía ocurrir. Bueno. Pero es que no ha sido uno, han sido varios y casualmente todos de medios afines al Partido Socialista. Lo que está pasando ahora es que estamos viendo que hay, de manera evidentísima, y se atreven a ir ante un juez y a jugarse, pues incluso que puedan ser encausados ellos mismos, periodistas que mienten, pero es que el fiscal general ya no es del Estado, es del Gobierno. Y la abogacía ya tampoco es del Estado, se ha demostrado del Gobierno, se está demostrando del Gobierno. La abogacía del Estado está Vaya sirviendo papelón para también. defender al fiscal general del Estado, con lo cual lo que pasa en el juicio pues será una buena o una mala noticia, pero está muy lejos de arreglar ningún Estado de Derecho, claro, eso es así. Yo no soy tan optimista. Evidentemente, la izquierda, el Partido Socialista, está montando un relato que pase lo que pase, si queda absuelto el fiscal, uno culpable, porque no hay manera de demostrarlo, va a ser una apisonadora, van a ir con el victimismo de que esto ha sido el fango de la extrema derecha, política, judicial y mediática contra un hombre de Sánchez, y de hecho en el juicio se ha demostrado lo que van a decir, y si pasa lo contrario y es condenado, también van a ir con el victimismo de que en el juicio quedó demostrado por el relato de varios periodistas, de fiscales, de la abogacía del Estado, que este señor no había hecho nada, y aún así los jueces de extrema derecha, los medios de extrema derecha y la oposición de extrema derecha, siempre con comillas, ha condenado a un hombre inocente que no había hecho Bueno, pues nada como malo. van a hacer lo mismo, para adelante, y así no, por lo menos nos llevamos algo, Esa ¿no? es la moraleja de siempre, que la derecha nunca ha entendido. Siempre te van a reventar la vida. Claro, pues Con lo cual, haz lo que tienes que hacer. Mira, haz Amazon. lo que Amazon debes ha hacer. dimitido y le están reventando la vida. Por supuesto que Amazon no se iba a salvar por dimitir. Y le están machacando. Pero esto, por muy importante que es la primera vez que hay un fiscal general de Estado vestido de fiscal general del Estado, Eso sí que es una vergüenza. Togado durante todas las sesiones del juicio, luego se quita la toga, eso sí, para... y se la vuelve a poner. Y luego se la vuelve a poner. Y además, de hecho, conozco una persona que, bueno, y la conocen ustedes, que ha estado en ese juicio, que es don Isaac Blasco, que es colaborador de este programa, y estuvo citado y estuvo declarando, y se acogió al derecho de decir que no revelaba su fuente. ¿No quiere revelar la fuente? Pues efectivamente, ese es el famoso off the record de los periodistas. Pues esta persona nos contaba que el mero hecho de ir vestido así era para escenificar que era un juicio a la institución. Claro. Qué vergüenza que haya una persona que es Álvaro García Ortiz, que ha perdido todo el derecho para exhibirse como institución, acuda togado a un juicio en el que está sentado como acusado. Es que fíjate esto. Y escenificar una lucha política. Claro, Es si decir, uno ve el porque relato en El País, en el diario.es, en todos los medios afines, muy afines a Sánchez, nunca hablan de Álvaro García Ortiz. Hablan del juicio al fiscal general del Claro. Estado. Pero Y es no que es el están juicio al fiscal general Pero del es que Estado. ya lo dijo Álvaro García Ortiz cuando dijo lo de hay que ganar la batalla del relato. Miren, señores, la verdad es la verdad y los datos son los datos. Y son unos. No es un relato de esta es mi verdad que se ha dicho muchas veces. La verdad es la verdad. Punto. Solo hay una. Solo hay una. Y está otra vez con el tema del relato.
que es una vergüenza que estemos nosotros encima viendo cómo acusan directamente de juicio paralelo desde la Abogacía General del Estado. ¿Que somos nosotros los medios de comunicación los que hemos empezado esta batalla? Mire, no, empezó usted con la nota de prensa y lo ha seguido el presidente del Gobierno haciendo un juicio desde El País, directamente en una entrevista con su director, en la que ya ha dictado sentencia y ha dicho que es inocente después de todo lo visto en el juicio. O sea, que no me vengan ahora a decirlo del juicio paralelo. Y si esto ha llegado donde ha llegado, y ya acabo, ha sido por un miembro del Partido Socialista. Completamente. Que fue Juan Lobato el que ante notario dejó claro lo que estaba pasando. Aunque luego le temblaran las piernas. No me extraña. Pero claro, ¿cómo no te van a temblar las piernas si directamente, insisto, es el presidente del Gobierno el que ha dicho, oye, que es que la sentencia es esta, que es inocente? Entiendo perfectamente a Juan Lobato que le tiemblen las piernas, porque es que además luego justo el Partido Socialista, el más chequista de todos los partidos, tiene un pasado criminal que hace que, oiga, pues te tengan que temblar las piernas, ¿no? Un poco cuando te señalan directamente desde Bueno, ya desde sabemos Ferraz. cómo funciona, ¿no? Es decir, estamos en la situación en la que estamos, ¿no? También nos deberíamos plantear cómo hemos llegado hasta aquí, porque claro, estas cosas no ocurren de un día para otro. Sánchez no es una especie de cisne negro. No, es una cosa que, bueno, pues que tenía que llegar. Es un producto. Y mientras no se cambien las cosas, no se cambie el rumbo, pues llegará otro que lo va a superar. O sea, es una cuestión, o él mismo se va a superar a sí mismo. Lo hace cada día. Entonces, pues, pero yo sigo pensando, he defendido siempre que la cuestión política es importante, que no debemos delegar todo el peso de la, digamos, de la defensa de los restos de esta democracia imperfecta, pero que es la que tenemos y la que podríamos reformar, si nos la dejan, podríamos partir hacia una reforma desde ella, pero es difícil que si nos meten Dios y coz en una dictadura encubierta, pues será muy difícil hacer cualquier cosa. Entonces, más vale que salvemos lo poquito que queda y a partir de ahí vayamos hacia un modelo distinto, mucho más perfecto, mucho que controle más a los partidos, les dé menos poder, que haga una serie de cambios importantísimos y que desde luego elimine el Tribunal Constitucional o cambie esa configuración y haya una sala especial en el Supremo. No sé cómo, no soy el experto y el indicado para decir qué hay que hacer, pero hay que hacer cosas. Pero lo que decía yo es que no podemos descargar todo el peso de salvar la democracia en los jueces, como tampoco lo podemos descargar en un puñado de guardias civiles, que vamos, como pongo en el artículo, nunca tantos hemos debido tanto a tan pocos, ¿no? Pero evidentemente este juicio yo creo que si tiene una sentencia condenatoria que además sería justa, vamos, desde mi punto de vista sería muy justa y ajustada a derecho, sería una ruptura del dique del sanchismo, es decir, de este muro antidemocrático donde cualquier abuso de poder no ha encontrado respuesta, digamos, eficaz. Sí de palabras, sí de declaración, sí sobre el papel, pero a la hora de la verdad no ha habido un castigo punitivo. Punitivo de verdad. Es decir, la gente tiene esa sensación de decir, aquí está pasando de todo, pero no se puede parar esto, no hay nada contundente que pueda hacerse que ponga coto a esto, no, y tiene razón, por eso este juicio sería un simbólico, rompería ese muro, para mí un muro antidemocrático de Sánchez, y a partir de ahí no hay que dejar a los jueces solos, esto es una cuestión también política de todas las personas, ¿no? Y tampoco como están ahora cargando contra la corona, porque ya que hemos quemado todo, vamos ahora a lanzar a la corona, a ver si con la corona acabamos con el sanchismo. Bueno, se lanza sola, ¿no? La corona, hay veces no, que la corona ni se lanza ni se cuando queda. de la ONU defiende el aborto, defiende la gestión de Sánchez, pues se lanza sola al fuego. Bueno, pero en fin, la corona es una institución, no es Felipe VI ni siquiera Juan Carlos I. Sí, y la Fiscalía General de Estado no es García Ortiz, pero la está machacando. Sí, pero la corona no tiene nada que ver con la Fiscalía General de Estado desde el punto de vista histórico. Claro, pero que es un los país... que ostentan la corona, no, pero igual vamos a que quien detenta la sí, Fiscalía, que yo entiendo hacen eso, daño yo a eso puedo ser tan crítico como tú. Pero la corona es una institución que, nos guste o no, es la única institución realmente que ha mantenido unido al país. Es decir, es una institución simbólica. Sin incluir el Sáhara, por ejemplo. No, España. España es una monarquía, nos guste o no, y lo lleva siendo claro que sí, es un siglos. reino, sin ninguna... Entonces, España es un reino, de hecho lo fue sin rey también. El pueblo, o sea, la gente, el común, ¿qué reconoce en la corona? Pues reconoce España. Es decir, es como la unidad, el símbolo de la unidad. Que luego haya un rey que sea tal y anda que no hemos tenido reyes que dejaban bastante que desear, pero la institución es lo que ha mantenido unido al país. Yo creo que incluso cuando la transición de la ley a la ley y todo esto, es decir, se escogió la corona
precisamente por eso. Pero el problema, don Javier, precisamente es que a la hora de hablar de la unidad del país, antes conocíamos un país con un Estado de Derecho, con una democracia, etcétera, etcétera, con unas instituciones, con la separación de poderes. Estamos en un punto de degradación, por eso me gusta tanto leerle en The Objective, porque es optimista, ¿no? Con esa, con esa columna, porque yo ya les digo que tenía un ambiente pesimista, sobre Pues todo más que un cuando optimista, hablamos... incito a la valentía, puñeta. Sí. Bueno, y acompañar, como decía usted, a los jueces, a los fiscales, a esas personas que a veces están solas frente al asedio del poder. Ya lo hicimos nosotros aquí también en verano, cuando hubo esta famosa huelga, ¿no?, de fiscales a propósito de la ley Bolaños. Bueno, pues huelga que sirvió para poco, por desgracia, ¿no? Cuando hablamos de acompañarles, pues a veces se sienten solos, pero es que las herramientas que tenemos nosotros como pueblo llano, por así decirlo, a nuestro alcance, son muy pocas, ¿no? Para intentar sostener este Estado de Derecho, esta democracia, y es que nos queda, como dice don Luis del Pino en muchas ocasiones, el derecho a pataleo y poco más. Bueno, es que estamos inermes, es verdad, porque España está empecinada en dar cada día más poder a los políticos. Tenemos un problema de clase política absoluto, profundísimo, y legislatura tras legislatura el presupuesto aumenta, el poder de los políticos aumenta, el número de políticos aumenta, de altos cargos, de asesores. Pues así es imposible. Si sabemos que es un problema, que la hipertrofia, la hiperpolitización de la sociedad es un problemón, que el Estado lo ocupe todo es un problemón y cada día se ve, o sea, no hay familias, cada vez hay menos familias y hay más Estado, cada vez hay menos comunidad y más Estado, menos propiedad y más Estado, y las soluciones son siempre... Normalmente, la mayoría de las soluciones que hemos tenido del régimen desde la Constitución es que el Estado crezca y que el número de políticos crezca. Pues si el mal está ahí y no hacemos más que engordarlo, vamos a estar cada día más inermes. Y es lo que ha pasado. Y eso es una auténtica tragedia, porque crece, como dice don Antonio, el dinero destinado al poder, el dinero destinado a los altos cargos, no a las infraestructuras, que eso Claro. lo hemos visto en muchas ocasiones. Oye, Así se aumenta, el presupuesto se aumenta. Hablaba yo antes, por ejemplo, del caso de Renfe, ¿no? Se ha aumentado el presupuesto, los fondos Next Generation. Oye, ¿a dónde han ido a parar todos estos fondos, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de la justicia se dice en muchas ocasiones que es una justicia que necesita una reforma profunda, empezando por una digitalización, que luego hay unas Y por listas de medios en espera, general. claro, medios en general. ¿Y qué pasa? ¿Dónde va ese dinero, no? ¿A dónde va a parar? Usted ¿Por qué sabe- sigue la gente esperando? No, es que me han citado un juicio para 2027. Esto pasa. Esto pasa. Y suerte señores. tiene, ¿eh? Y 2027, enhorabuena. Alguno igual tiene suerte y todo, porque puedes que te manden más lejos todavía. Pero Va uno a cualquier juzgado si tiene la mala suerte de terminar, yo que sé, en Plaza de Castilla, aunque solo sea como testigo, ve cómo están los despachos, se te cae el alma a los pies. Sí. Se te cae el alma a los pies, ya no solo por los legajos, sino cómo están trabajando. Sí. Jueces, fiscales, los Una letrados de comisaría. justicia, lo que antes se llamaba los secretarios judiciales, las comisarías, ¿cómo están las comisarías? Sí. Abigarradas con papeles por el suelo. Sin Es ningún- una auténtica vergüenza. Sí, muchos centros de salud. O sea, es que no son los presupuestos más altos de la historia constantemente, aunque se renueven, lo que sea, me da igual. De cualquier institución, de cualquier nivel de la administración, son siempre los más altos. Y el Estado tiene más dinero que nunca. Al final, el Estado tiene tres maneras de financiarse, básicamente: vía impuestos, que son más altos que nunca; vía deuda, que no para de crecer; y vía inflación. Y la inflación es alta, porque la inflación al final genera más impuestos. Y estando todo en el nivel más alto de la historia, los servicios son cada día peores. Entre otras cosas porque en España hay más gente de la que cabe. yo le doy un dato solamente. Desde 2018 hasta hoy, este señor y este sistema que tenemos nos ha regalado $500 millón más de endeudamiento. 496.000 millones. Uno tiene que decir, bueno, vamos a ver, con lo que estamos gastando, ¿usted nota que le atiendan mejor en algún lado, en alguna administración? ¿Usted nota que los hospitales tengan alfombras rojas y las columnas con pan de oro? Es que si me apura... ¿Usted nota las carreteras con el firme, en perfecto Sin baches. estado? Buah, es que sin agujeros. Los trenes, ¿nota usted trenes nuevos, puntuales y tal? Puntuales valdría. Con puntuales. Exacto, no pido mucho, ¿eh? Bueno, Yo pero no. para que sean puntuales igual tienen que ser algo un poquito menos cacoso que Pero lo que, ¿no? del 92, ¿no? Claro, tan quedan viejos, naves del ¿no? 92. Entonces, esa es una cuestión fundamental. Entonces, bueno, pero, oye, que cuesta muchísimo. En cuanto empiezas a hablar de números en un artículo, yo lo comprobaba, empiezas a meter ahí 4 cifras. Oye, hay una desbandada. Este es un país anumérico. Sí, es un país en general anumérico. Luego nos indignamos y hablamos de grandes cámaras, pero diga, es que la realidad son sumas y restas a veces de lo evidente. Usted quiere saber cuánto le roban, pues tiene usted que hacer cuentas. No le vale que digan, me están robando. Usted tiene que saber la magnitud del robo, y eso se hace con las matemáticas y con los números, que tampoco es tanto.
pero hay un rechazo a los números, y los números, es decir, vamos a ver, hay una cosa que ya llama la atención y debería asombrarnos, y lo hemos dado por normal. Los parlamentos se crean precisamente para controlar el gasto. Los impuestos y el gasto de la corona, es decir, se crean para eso, no se crean para prometer más gasto. Claro. Es que ahora están diciendo, vamos a gastar, te voy a dar como si fuera el dinero suyo y tal. Y no, estaban precisamente para controlar, porque la gente sabía, entonces lo tenía muy claro, que si se iba a hacer determinadas cosas, o se iba a hacer una leva, o se iba a hacer una expedición no sé dónde, les iban a meter la mano en el bolsillo. Entonces dijeron, un parlamento para que esta gente no se suba a la chepa de nadie, ¿no? Hoy en día es al revés. Los parlamentos están para hacer anuncios de todo lo que hay que gastar. Sí. Y día a día se crean más instituciones, porque si ya no es una diputación, es la mancomunidad de no sé qué, con más empleados públicos, con más fondos públicos, para al final pues tener un conjunto de personas al servicio del poder, ¿no? Por eso en nuestro país, por desgracia, hay mucha gente que todavía, los jóvenes, ¡ay, quiero ser funcionario! ¡Qué tristeza!, ¿no? Quiero ser un apesebrado del Estado. Y ponga el Estado o cualquier comunidad autónoma, cualquier diputación, etcétera, etcétera. Ese es el modelo que estamos exportando. Claro. Y es una auténtica tragedia, ¿no? Que nos digan, oye, en vez de Pero fomentar es el que ellos ven lo que emprendimiento... hay, ven lo que hay. Es decir, yo tengo un hijo que es empresario, pequeño empresario, acá lleva poco tiempo. Y claro, es decir, hay que tener una vocación a prueba de bombas. Esa prueba de bombas, porque es todo lo que hay, está pensado para que fracases. Está diseñado para ello, queriendo. O sea, el sistema está hecho para que la gente o trabaje para el Estado o para una grandísima empresa, es decir, para que su esfuerzo, su talento, su capacidad no redunde en una mejor vida, en mejores condiciones de vida, es decir, Y que no levante la cabeza por encima. Claro, por supuesto. Entonces así es muy difícil poder tener una propiedad, una vivienda, una familia. Está pensadísimo en todo Occidente. En España se ve. En España es que encima coincide con que hay una vocación de servicio público en el buen nombre, pero de Servicio propio. Es que en realidad el Estado está privatizado. Bueno, claro. El Estado sirve a unos intereses, no sirve a los españoles. Claro. Es un Estado privatizado porque Claro. sirve a intereses particulares, Sí. de grupos, de políticos, de clientelismo, lo que tú quieras. Pero no es un Estado, el Estado no... No, es un sistema de vasallaje que no es exactamente, es todo lo contrario. no- La pregunta aquí es si estamos a tiempo de revertirlo, como decía don Javier Venegas en su artículo. Estamos aún... Yo creo que sí, pero va a ser duro. Yo es que también quiero ser esperanzada, pero, en fin, como dice don Antonio Sobre la Moloni, bocina, o sea, sabemos ya que si los números siguen como están, en 2044, según Alejandro Magarrón, va a haber más población nacida fuera de España que de origen inmigrante que de origen nacional dentro de España. En 2044, eso es que la mujer que se quede embarazada hoy, cuando su hijo sea mayor de edad, ya se va a encontrar eso. De hecho, así lo refleja un artículo en La Iberia que se titula Hacia una España sin españoles, en el que cuenta cómo la población en España crece más que nunca, pero los españoles son menos cada año. O sea, estamos hablando directamente de la identidad de nuestro país, de nuestra patria tal y como la conocemos. Claro, es que al final también va de eso, no va solo de... Nos han engañado también con el rollo de que es bueno que España tenga cada vez más población. ¿Por qué? Porque también nos dijeron que venían a pagar las pensiones de los inmigrantes y resulta que ya sabemos que no. Francia y Alemania, que son el futuro de España, el futuro ya cada vez más cercano, ya han dicho que las pensiones no se pueden pagar. Y la población extranjera en los tres países es parecida. Es verdad que no es lo mismo población extranjera, es alrededor del 20% en cada país. Pero que Francia y Alemania ya tienen muchos extranjeros que tienen pasaporte alemán y francés. En España ese número no es tan alto. Pero la verdad es que la invasión migratoria no sirve para pagar pensiones y sirve, sí, para revertir la realidad y de identidad de un territorio. Bueno, de todas maneras, también nosotros estamos muy acostumbrados a que nos mientan en ese sentido. Sí, con el constantemente. tema de las pensiones, con el tema del concepto hucha de las pensiones. Por ejemplo, ¿va a quedar dinero en la hucha para cuando yo llegue? Mire, Es señores. una estafa piramidal. Exacto. Es una Le están ficción engañando. contable, la hucha le- es una ficción contable. Exacto, no le están guardando el dinero para cuando usted llegue a ese momento, ya verá usted lo que queda ahí de la gente que esté aportando en ese momento, ¿no? Entonces, como, pues el problema que tenemos realmente es la falta de criterio en algunas ocasiones de los españoles que se tragan los mensajes que les lanzan directamente la propaganda del gobierno.
¿no? Con este tema de la inmigración que viene para pagar las pensiones, con el tema de que va a haber dinero para todos, con el concepto de estado de bienestar que no existe. No eso existe murió. Eso ese concepto. estaba diseñado para 2 generaciones y la segunda está ya empezando a morir. Bueno, estuvo diseñado para un tiempo en el que todos los vientos eran favorables. Claro. El estado de bienestar solo puede funcionar cuando todos los vientos soplan a favor. Una pirámide de población... Claro, con un crecimiento de la población sostenido, Claro. un índice de reemplazo adecuado, Claro. una energía barata y abundante, una presencia global en las Unos materias impuestos primas. mucho más bajos y no tanta población teniendo que trabajar. Cuando ya empiezas a obligar a que toda la población tenga que trabajar, a reventarles a impuestos, y entonces fuerzas vía propaganda que Sí, la pero- mujer que no trabaja es una mujer fracasada y las cifras de paro se duplican, claro, automáticamente, porque lo que antes no contaba como parado, ahora sí, ya no tienen hijos, porque es que es inviable. O sea, el sistema es contrario a la propaganda que nos cuentan, y es que el hombre blanco responsable occidental, hombre y mujer, le molesta a nuestros gobernantes porque es mucho más difícil de gobernar, porque claro, nosotros queremos una sanidad medio en condiciones, una educación medio en condiciones, unas carreteras que no haya baches, un tren que llegue a su hora. Pero tenemos El que ser paso conscientes traen, de la ¿no? realidad en la que nos encontramos. Es decir, el momento histórico, por ejemplo, en el que se encuentra Europa, España particularmente, no tiene nada que ver con el momento histórico de los años 50 o 60. Por supuesto. Es decir, y eso que nosotros estábamos en una situación de posguerra, aislados, que nos hacía mucho más difícil, cuando estamos aislados, sobre todo el aislamiento era lo que más nos complicaba la asistencia. Sí, porque de posguerra estábamos todos. Claro, pero aún así, el viento que sopló en general fue favorable en la época, desde la final de la Segunda Guerra Mundial en adelante. Es una Europa que se reconstruye con mucha inversión, con una natalidad disparada, con una energía barata y abundante, sobre todo barata y abundante, y había una cantidad de factores a favor. Y esos factores se han ido. Pero es que se fueron, ya empezaron a irse con la crisis del petróleo en los 70, o sea que ya ha llovido. Pero los quitaron, no se han ido solos. No, y se han ido también, o sea, es decir, se han ido porque se han ido, o sea, podemos decir qué fue antes, ¿no? Así, pero lo que importa es la realidad. Bueno, pero que ha sido teledirigido, o sea, al final cuando aquí había un No, plan... hay cosas que son teledirigidas y otras que no. Es decir, en realidad, el desplome de la natalidad lo puedes estudiar por 1000 factores, ¿no? Y seguramente hay factores externos, exógenos, que no deberían existir, que han influido, que podrían no haber existido, podrían haberse evitado, y no. Pero yo creo que en general el progreso tiende a que las personas pues tengan menos hijos. Entonces, Bueno, fíjate, justo hablas de las décadas en las que más ha crecido el PIB de España, es cuando más hijos tienen las familias. No es necesariamente así. La crisis del petróleo fue teledirigida. España tenía un plan nuclear para tener 30 y tantos reactores nucleares que se paró cuando llegó la democracia. Y ahora tenemos 7 reactores nucleares y peleando porque no los quiten. Que no los cierren, efectivamente. Claro, hay una voluntad absoluta de que la no, energía pero sea otra cara. cosa es la voluntad de suicidio, ¿no? Si te quieres suicidar, pues ya... No, ellos no se quieren suicidar. Quieren que la gente suicidarnos, corriente, sí, quieren que la gente suicidarnos, sí. corriente vaya Lo desapareciendo. que pasa es que no entienden que al final, pues eso, acabarán como Maduro en todo caso, y Maduro es un... Pero Maduro vive bien. Sí, vive bien, pero, en fin, duerme con un ojo abierto, Ahora. también te lo digo, ¿eh? O sea, que yo no sé a quién le puede gustar eso tampoco, ¿eh? Yo tampoco sé si va a terminar de caer el régimen de Maduro, precisamente. Pero Es una bueno, cosa que hemos duerme dicho con un muchas ojo veces. abierto. Está muy gordo y tal, cada día más gordo, más enorme, porque... Les pasa a los dictadores, no sé qué ocurre en las dietas de los dictadores, ¿no? Un poco La de deporte. opulencia, poco deporte quizás. Sí, aunque van chándal. Los líderes de Hamas y tal, esos que están ahí en las Sí, ciudades árabes y tal, muy lejos del conflicto, Exhibiendo, están cada ¿no? día más gordos, Sí, todos. mandando a la gente a Orondos. morir, a los chavales a morir, ¿no? Sí. Y además mientras su pueblo pues está sumido en la pobreza. En fin, estas cosas. El de las Siria se está dictaduras. poniendo gordo también. Pues ya ves, será otro El denominador decapitador común. de Siria se está poniendo Otro gordo. denominador común. Pero Carmen, yo creo que, si me permite, es muy importante que los ciudadanos, aparte de buscar culpables y responsabilidades, que también están nosotros, ojo, tenemos que ser conscientes del momento histórico en el que estamos, es decir, cuáles son los factores con los que contamos y cuáles son los que nos faltan. Si pensamos que esto se arregla con 4 reformitas porque el estado de bienestar tiene que seguir y seguir tal como es, y con una inmigración que no aporta, es decir, que cuesta más de lo que aporta, eso es una cuestión que los Son pueblos números, escandinavos como dices tú. lo han puesto sobre el papel y no creo que sean ultrafachas. Son números, sí. Tenemos que saber dónde estamos, es decir, partimos de dónde partimos. Tenemos una energía que, por lo que sea, que no la hemos cargado, que somos idiotas, pero una energía cara y escasa. No tenemos presencia, ya como somos Europa, el continente cada vez con menos peso a nivel global, tanto demográfico como de PIB, como influencia política y Comercial. militar,
pues no tenemos presencia en los lugares donde se consiguen materias primas esenciales, tenemos que depender de cadena de suministro de otros. Es decir, estamos en una situación de indefensión total. Entonces, pensar que estando así vamos a tirar con la socialdemocracia hacia adelante porque se nos pone en el moño, pues no. Hay que ser realista. Esto es lo que hay que decir a la gente. Aquello de se acabó la plata, o como hizo el primer ministro irlandés cuando el crack del 2008, es decir, el país está quebrado. Sí. Hay que levantarlo. Es que es verdad, estamos en este punto, ¿no? De país quebrado y que nos queda mucho camino por recorrer, por levantarlo de nuevo. Señores, 9 y 2 minutos, 8 y 2 minutos en las Islas Canarias. Momento de una pausa publicitaria y seguimos aquí en Mañanas en Libertad. Radio Libertad, más cerca de ti. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. ¿Con cuántas personas te cruzas cada día? En nuestro país, 1 de cada 4 vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Una realidad que no siempre es visible. La de más de 12 millones de personas que hacen tu mismo trayecto, que se sientan a tu lado. En la Fundación La Caixa, acompañamos a quienes más lo necesitan, para que nadie viaje solo. Entra en quenadieviajesolo.org. Hazlo visible. Fundación La Caixa. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Goles. Es la hora. Goles. Es la hora de su deportivo favorito. Vuelve Goles, vuelve Parrado, vuelve el clásico de la radio deportiva. A las 12 de la noche en Radio Libertad. En 1935 se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005 se complementó este hospital con la Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 2014 64 o en www.hospitalsanfrancisco.com. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. Señores, este sábado 15 y este domingo 16 de noviembre se celebra una nueva edición de la Feria de Coleccionismo Militar, no solo militaria, que es el gran punto de encuentro para aficionados y coleccionistas de todo tipo de artículos militares, uniformes, medallas, documentos, libros, fotografías, maquetas, banderas y cascos. Y atención, porque este año cambia la ubicación. Generalmente se celebraba en la Casa de Campo de Madrid, pero en esta ocasión se traslada a la Torre Ciudad del Conductor, en la calle Toledo número 23 de Parla. Allí van a haber más de 7.000 metros cuadrados de exposición y 750 plazas de aparcamiento gratuito. Y atención, porque va a haber una espectacular exposición de vehículos militares históricos. Los van a poder ver ustedes en movimiento, además de grupos de recreación, asociaciones de veteranos, una zona de airsoft para los más pequeños en las que van a poder disparar, y va a haber un montón de presentación de libros. La entrada es un donativo, 7 euros concretamente, que van a beneficio de la Fundación
Fundación Don Rodrigo, y los niños menores de 12 años entran gratis. Señores, este fin de semana, tanto el sábado como el domingo, va a llover muchísimo en Madrid, así que yo creo que es una ocasión excelente para que se acerquen a la Feria de Coleccionismo Militar, no solo militaria, y que los mayores enseñen a los más pequeños, por ejemplo, cómo era el ejército en nuestro país, con armas como por ejemplo el clásico ZEDME, que todos los que hayan hecho la mili seguro que saben perfectamente de lo que estoy hablando. Tienen más información en una página web que es nosolomilitaria.es, se lo repito, nosolomilitaria.es, y ya lo saben, este sábado y este domingo en Parla. Mañanas en Libertad. Pues seguimos en esta tertulia con don Antonio Muloni, el fundador y editor de La Iberia, y con don Javier Venegas, que viene directamente como responsable de Disidentia. Qué suerte de revistas de pensamiento independiente tenemos en nuestro país, la verdad. Sí, milagrosamente. Muy poquitas de las buenas, por así decirlo, pero es que las dos que tenemos pues son excelentes. Son milagrosas, sí. Sí, es la supervivencia, por así decirlo, del pensamiento en eso también independiente. Somos distintos, porque esto en otros lugares tendría un empuje y un apoyo radical. Pero bueno. Como suelo decir, es residual, pero muy bueno, ¿no? Es como la decantación del perfume, ¿no? Sí. Una cosa así muy selecta. Gracias. Claro, pero es que hay que decirlo, porque en otros medios de comunicación generalistas no lo van a decir, así que si no lo decimos nosotros, muchas gracias, Carmen. ¿Quién va a ser? Bueno, señores, no hay manera prácticamente de salirse de la política sin tocar los juzgados, o al revés, de salirse de los juzgados sin tocar la política, porque ya se mezclan las cosas. Hablábamos antes del juicio histórico, el juicio del año, del milenio, al fiscal general del Estado. El milenio va a ser a Sánchez. Ojalá llegue ese momento, don Javier. Pues ojalá. Recen para que haya una condena al fiscal, porque si eso empieza por ahí, no hay que descartar que al final ocurra. Ojalá. Claro, por eso están tan preocupados con esto, claro. Bueno, el caso es que de momento lo que sí que está encima de la mesa es el juicio del fiscal general del Estado, que, como les decía, había quedado visto para sentencia. Pero es que desde la Unión Europea también ha llegado un tema muy interesante relacionado con el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y con lo que el gobierno ha considerado que es el respaldo a una sentencia, una ley que es la de la amnistía, y, por así decirlo, un espaldarazo a lo que dice el gobierno respecto a Carles Puigdemont. Hoy en la pregunta les preguntábamos directamente a los oyentes si creen que se iba a tomar el turrón Puigdemont de nuevo en España, si iba a regresar, si iba a volver a casa por Navidad, porque una cosa es lo que dice el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y otra cosa es lo que finalmente, ¿no?, quedará en negro sobre blanco. Es, por así decirlo, un primer paso, ¿no?, esa luz verde que en muchos medios de comunicación dicen que directamente significa que puede volver Carles Puigdemont a nuestro país. No sé cómo lo veis, si creéis que va a volver a casa por Navidad. Yo espero que no. Yo sí quiero que vuelva, pero quiero que vuelva pues para... Con las esposas, ¿no? Claro, para ir a la prisión, que es donde tiene que estar. Yo no sé lo que dirá este abogado, ni en base a qué ha dicho nada, pero es decir, el juicio que se hizo al golpe del 2017 fue un juicio, ejemplar, incluso excesivamente ejemplar y excesivamente garantista, y la condena, sin embargo, que pudo haber sido todavía más dura, fue muy dura, y sobre esa condena se sacan de la manga una ley de amnistía que cualquier persona que sea jurista, yo creo, y no jurista, ven que es un fraude de ley. Es un fraude de ley descarado. Entonces, este señor no puede volver más que a prisión. Es decir, lo diga quien lo diga. O sea, yo no sé quién es este abogado, porque luego también te enteras de que determinado personaje que estuvo ayudando a negociar con nuestros partidos, o delegados de nuestros partidos, el pastoreo del Poder Judicial, era un corrupto de arriba abajo. O te enteras de que en la Unión Europea pues también hay una corrupción bastante escandalosa, entre ellos lo de Huawei, ¿no?, que se está abriendo ahí un melón de mucho cuidado, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué gestiones puede haber hecho este gobierno para que...? Porque tiene mano, Pedro Sánchez tiene mano allí, tiene mano. Yo no sé si por mediación de China, que paga ya todos, o por algo, pero tiene mano.
Pero desde luego a mí lo que diga este abogado, o sea, decir, iba a ser un poco grosero, pero vamos, que me lo paso por el arco del triunfo. Aquí hay un juego que es Puigdemont, es el aliado directo de Sánchez en Junts, y el partido no está ya, ve a Puigdemont como un lastre, como un problema. Pues el partido ha perdido de la vieja CiU a lo que hay ahora, ha perdido el poder en casi todas partes. En Cataluña era un partido, llegó a ser casi omnímodo, un poder omnímodo en Cataluña, y ahora tiene muy poco poder. Algún ayuntamiento, alguna diputación por ahí anda, un poquito más. Bueno, y la mujer de Puigdemont, que está colocada por el PSOE. Claro, pero es el aliado, ¿no? Al final, en la Diputación de Barcelona. Pero es el aliado Puigdemont. El partido está viendo que entre eso y Alianza Catalana están perdiendo todo el poder del mundo, están presionando a Puigdemont para que la ruptura está con Sánchez, que está significando Junts, que yo creo que va en serio, no es por Puigdemont. Puigdemont estaba encantado allí en Bélgica, en brazos de Sánchez, financiado tranquilamente, y cuando toque volver, vuelve, y que algún día yo estoy convencido de que volverá, no sé si para Navidad, pero en algún momento volverá, si no cambian mucho las cosas. Pero se ha encontrado con que su propio partido le está diciendo que se deje ya, que porque él viva también está acabando con el medio de vida de personas que llevan 50 años a lo mejor colocados, y que cuando hay unas elecciones municipales y autonómicas en Cataluña van a perder el poder en favor de Alianza Catalana. Entonces yo creo que ahí sí, bueno, Junts tiene prisa por la ruptura, o de alguna manera acabar forzando una ruptura, y Puigdemont en eso pues recibe cariño de Sánchez, a ver si así puede parar esa vorágine de que pueda acabar con una moción de censura. Es difícil, es muy difícil, pero o sea, Junts se juega la extinción, y estamos un poco en manos de ellos, que bueno, a veces estas carambolas providenciales son las que nos salvan. A mí me gusta mucho el concepto que sobrevuela aquí respecto a Junts, a la caída de Junts, porque todos tenemos un idealismo político hasta que me tocan el poder, hasta que me tocan el dinero. El chiringuito del sueldo, ¿no? Oye, que es que yo quiero la ruptura de España, de Cataluña con España, la independencia, tal y cual. Un momento, que me quedo sin fondos. Me quedo sin comer. Que me quedo sin comer, efectivamente. Entonces ahí empieza ya a lanzarse los cuchillos dentro de Junts. Que muchas veces decimos, oiga, es que está colapsando Junts, pero que no es porque de repente vean que ha fracasado su proyecto secesionista, ni mucho menos, sino porque les han tocado el comer. Y lo mismo pasa con Podemos, cuando de repente ve que le está comiendo, valga la redundancia, la tostada, Sumar, dicen, un momento, que es que aquí nos estamos jugando mucho dinero. Claro. Hay varias cosas. Yo creo que Junts, no sé si querrá romper, pero la votación de ayer para que se cierre la central nuclear, pues ha sido gracias a Junts. Sí. El gobierno ha podido seguir con su plan, que por cierto se pensaba cerrar en 2027-2028. Y mira qué prisa que les ha entrado por cerrarla. Es curioso, es que aquí ocurren cosas muy curiosas, ¿no? Es decir, mientras Pedro Sánchez va a China 3 o 4 veces, se lleva al rey, lo obliga a ir al rey, se trae contratos aquí de empresas chinas en sectores energéticos. Hay un escándalo, porque montan empresas aquí ahora, quieren montar de fábricas de automóviles y tal, pero las que montan al final se traen todos los componentes de fuera, de China. Trabajadores. Todo, hasta los que están en la fábrica se los traen de allí. Entonces, claro, es decir, llama la atención esa prisa por cerrar centrales nucleares. Eso es una digresión que me he sacado yo, pero que es que me llama la atención. Pero respecto a lo de Junts, yo creo que ahí lo que está Puigdemont es que quiere que le quiten de en medio el problema judicial, y va a aguantar hasta el final con eso. Es decir, yo no veo una ruptura, se los comerán por los pelos de Alianza Catalana, se los comerán por todos los lados, pero yo creo que o lo echan a Puigdemont, le dan una patada, o este tío va a aguantar, porque lo que quiere es lo suyo. Pero yo digo también otra cosa. A mí me contaron otro día una cosa muy curiosa de cuando se aplicó el 155 en Cataluña, y entonces mandaron a una persona allí como a ser, como digamos, el gerente, por decir así, el gestor de todas las administraciones y, digamos, del poder de la Generalitat en nombre del Estado. Y todo el mundo le decía, joder, pues menudo marrón, ¿no? Menudo papelón. Ahí todo el mundo te va a poner los palos en las ruedas, va a ser imposible. Y dice, ¿qué va, qué va? Dice, cuando tienes tú en la mano el talonario con el que se paga a todo el mundo, dice, como la seda. Como la seda.
Entonces, para que nos hagamos una idea del tipo de revolucionarios que hay en Cataluña, ¿no? Es decir, al final, pues oye, pues como son estos tiempos, ¿no? Todo por la pasta. Pues el escolio de Gómez Dávila, ¿no? Un revolucionario es un funcionario en potencia. Sí, bueno, claro, no se hace la revolución para revolucionar nada, sino para colocarte. Es decir, es algo que es así. Pero bueno, yo creo que Junts no ha roto, porque la primera oportunidad que ha tenido se ha bajado los pantalones. Yo decía a Carmen esta mañana que ahora toca a partir de ahora ver. Yo creo que sí quiere romper. Es que yo creo se que juegan está la supervivencia como partido. No, pero habrá quien quiera romper, pero es que, es decir, quien tiene el control del partido, esto es como Pedro Sánchez. Es decir, Pedro Sánchez cada vez está más solo, cada vez está, no sé, pero está en la posición de poder. Sí, pero está aquí. Puigdemont yo creo que sí es más fácil, es más amortizable por las bases de... Pues ojalá, pero más que nada porque se empiecen a pegar entre ellos, políticamente me refiero. Es decir, a mí que Alianza Catalana empiece con Junts al pim pam pum y con RC al pim pam pum, porque se van a retratar entre ellos, son todos partidos miserables. También Alianza Catalana es un partido miserable. Sí, claro. Es un partido de una señora que es una persona, vamos, impresentable. Es decir, que tenga ese odio, esa especie de xenofobia, ¿no? Ya al que viene, que igual es yihadista, sino al propio español, que Cataluña es más española que las lentejas. Entonces, pues a mí ese tipo de personas me parecen fascinantes. Claro, esta señora está ganando muchos apoyos por señalar los problemas que vienen con la inmigración masiva, pero es que para ella inmigración masiva es lo mismo un yihadista que un extremeño. Sí, claro. Y claro, Cataluña se ha levantado, y como el resto de España, por la gente que ha trabajado y que ha venido de todas partes. Igual que en Madrid, igual que en Cataluña, igual que en Bilbao. Es decir, mires a donde mires. Claro. Esto ha sido el trabajo de la gente, igual que los españoles que se iban a Alemania contribuyeron a levantar el país. Es decir, el español siempre ha sido una persona, vamos, hasta la fecha, aunque ya creo que se lo han cargado un poco, trabajador. Sí. Emprendedor y trabajador. Entonces, ir contra los españoles que están en Cataluña me parece de ser, ya directamente, yo lo voy a decir, un tarado. No, vamos. Bueno, o lo que ha pasado en muchas ocasiones cuando hablamos del secesionismo, los secesionistas son los más xenófobos, los más racistas de todos, ¿no? Lo decía el otro día Carlos Hernández Quero en la tribuna cuando hablaba con Gabriel Rufián y hablaba de cómo le había intentado negar la beca a su primo el de Jaén, haciendo, por así decirlo, una metáfora, ¿no? Con lo que pasa en Cataluña, que siempre han estado diciendo, no, es que España nos roba, y al final el dinero de Cataluña para los catalanes, y eso si no es una xenofobia, un concepto racista, ya me dirán ustedes qué es, ¿no? Vamos hacia esa Cataluña, vamos hacia una Cataluña donde estará el PSC todavía, Alianza Catalana y Vox. Los dos que hablan de la inmigración ilegal, de la inseguridad, de la inmigración masiva, de la inseguridad son Alianza Catalana y Vox, evidente con la gran diferencia de que Vox es consciente de que un español no es inmigrante en Cataluña, ni muchísimo menos, y esta señora lo mezcla todo, pero tocan un problema que los demás ignoran. El PSC está en otro mundo y tiene votantes que también lo están, que apesebrados, y vamos hacia esa Cataluña. Se ve mucho en los alrededores de Barcelona. Gabriel Rufián, en esa intervención previa a la de Carlos Hernández Quero, evidenciaba esa perplejidad que tienen los partidos tradicionales del régimen frente a alguien que señala el problema de la vivienda, el problema de la inmigración, el problema de la inseguridad. Rufián se presentó a alcalde en su pueblo, en Santa Coloma de Gramenet, y creo que fue la quinta fuerza, si no me equivoco, siendo seguramente el candidato más conocido de todos los que había. Desde luego el más visible. Sí, el más intenso. Y en todo ese cinturón rojo de Barcelona, Vox ya tiene más votos que Esquerra. Eso sin que se presentase en su día Alianza Catalana. Las siguientes elecciones locales en esa parte de España van a ser una debacle para Junts y para Esquerra, y lo saben. Y todo lo que hacen en el trato de favor o de desfavor con Sánchez es en clave del poder que se reparten en Cataluña y que cada vez es más pequeño. Hace no mucho, CiU se presentaba a las elecciones, tenía mayoría absoluta. Luego necesitó presentarse con Esquerra juntos y aquí tuvieron mayoría absoluta. Ahora, los dos juntos no tienen mayoría absoluta ni lejanamente. Vamos hacia un punto en el que los dos van a ir hacia conforman una especie casi de grupo mixto con el paso del tiempo, sobrepasados por Alianza Catalana
y también sobrepasados por Vox. El Partido Popular ya residual en Cataluña y el PSD eso, en un mundo aparte que sigue teniendo millones de votantes. Claro, pero eso es la lectura que se hace correcta de lo que, entre comillas, los ciudadanos, el pueblo, pide, ¿no? En plan de, ¿qué están detectando? Pues ahí lo que se está premiando es los intereses verdaderos. Cuando hablamos de el paro, cuando hablamos de la vivienda o cuando hablamos de esa inmigración ilegal, masiva, descontrolada, que al final tenemos que ponerle muchos apelativos para hablar de un problema endémico de España, por desgracia, de un tiempo a esta parte, ¿no? Bueno, de una invasión. Yo creo que tenemos un problema fundamental que digamos que lo lideran los secesionistas o nacionalistas, lo que sea, pero tenemos un problema fundamental para mí, es la necesidad de una visión nacional. Es decir, una política, es decir, de una idea de España. De un concepto de patria. De un modelo de sociedad. De un concepto de patria, sí, bueno, de la identidad de la que hablábamos antes, de qué somos, cuáles son nuestras fronteras, qué queremos defender, valores occidentales, pasado cristiano, llámelo como quiera. No, pero sobre todo políticas a nivel nacionales que tengan su reflejo y su permanencia a nivel local. Es decir, tú no puedes estar gobernando una comunidad autónoma en un lado y luego hacer una cosa y en una dirección, y resulta que en la otra comunidad autónoma donde gobiernas haces justo la contraria. Y que eso nos parezca normal. Y que un líder de un partido no diga, oye, vamos a ver, aquí hay una directiva que es de nuestro partido, que todos estamos obligados a respetar, a más allá del debate que pueda haber interno, pero que hemos decidido que esto sea así. Y entonces se va a aplicar así, estemos donde estemos. Y eso es lo que yo creo que sin entrar en esa especie de que siempre se persigue tanto de eso del patriotismo, que hay un patriotismo bastante decente, o sea, que no es una palabra para asustar, simplemente porque es el interés general. No voy a decir el bien común, porque el bien común a mí me da mucho miedo, porque de repente te identifican un bien común y por el bien común acabamos todos a veces sacrificados, ¿no? Pero el interés general se puede medir, se puede evaluar bastante claramente. Entonces, yo creo que ese es el problema que tenemos. Y mientras esto siga así, la tendencia es que va a ir a más. Es que decir, han descubierto el localismo, ¿no? Es decir, ya montan un partido, el partido del pueblo de Villamayor, ¿entiendes? Es decir, ya dentro del propio tal, ya empiezan a salir facciones que son todavía más pequeñas, ¿no? Y que cada uno barre para lo suyo. Oiga, mire, si no entendemos que si no hay una sinergia entre los españoles en general, España como sociedad, como patria, como economía, como Estado de derecho, es inviable. Y usted verá cómo le va a ir siendo usted una cagarruta aquí, en medio de la nada, en medio de un mundo cada vez más turbulento, ¿no? Más donde la dimensión y la escala cuenta muchísimo, ¿no? Es decir, donde una China es una monstruosidad y tú vas a llegar a decir, no, yo voy a ser una Cataluña independiente. Tú no vas a ser independiente de nada. Sobre el papel igual sí, pero a ti te van a colonizar, pero en 0, en 0. Bueno, es que ya el independentismo ha perdido mucho peso entre el voto de los catalanes. Ya no es una prioridad. Y uno pasea por Barcelona y ver una estelada es casi imposible en un balcón. Es dificilísimo. Acuérdense ustedes de la época en la que había lazos amarillos por todas partes y que... Ahora son restos arqueológicos, como diría Xavi Ríos. Se me da cuenta que es que les han timado. Es el sanchismo, es una expresión máxima de la política que lleva mucho tiempo funcionando en España. Es el timo. Es decir, la escuela del timo. Claro, sí. Es timar a todo el mundo. Sánchez lo que ha hecho ha sido timar a todo el mundo. Claro, es que el problema es que desde un tiempo a esta parte estamos acostumbrados, ¿no?, a este tipo de trileros que luego se entienden entre sí. Yo hablaba esta mañana del Partido Socialista entendiéndose con los de Junts, que luego los de Junts se rasgan las vestiduras diciendo que es que les había prometido una cosa Pedro Sánchez que no es capaz de cumplir porque es que qué sorpresa. Ha prometido, ¿no?, por encima de sus posibilidades. Y claro, dices, bueno, es que se sorprendan estos señores que están acostumbrados a timarnos a todos los españoles, a chantajearnos directamente a todos los españoles, pues la verdad es que no llama la atención, ¿no? De hecho, ese es el único argumento de Puigdemont hacia los catalanes. Yo tengo la capacidad de chantajear a Sánchez que no tienen otros, pero es que ya ni siquiera, porque Sánchez te engaña. Está quedando demostrado que te engaña. Tú no chantajeas nada a Sánchez. Le has puesto en la Moncloa realmente a cambio de nada, a cambio de que tu partido vaya desapareciendo. Es que además ese es Junts, es Puigdemont quien depende al final de la magnanimidad totalmente de Sánchez. Es decir, y claro, se ha tomado el pelo, ha engañado a todo el mundo. Pedro Sánchez ha engañado a todo el mundo y un día yo creo que incluso mañana si procesan a su mujer
dirás, ¿de qué mujer me habla usted? Sí. Esa mujer de la que usted me habla, Sí. ¿no? En plan de... No la conozco. Pero claro, nos reímos, pero es una auténtica tragedia, ¿no? También de su entorno. Si le preguntan por David Azagra, dirá, ¿David quién? ¿El de la furgoneta? Ah, no, que era una autocaravana. Pero usted no tenía un hermano, caravana, ¿qué hermano ¿no? me habla usted? ¿Qué hermano? Es decir, el de la autocaravana aparcada en su parking de la Moncloa. Claro, entonces son una serie de cosas que, a ver, nos reímos, ¿no? Pero es que es una auténtica tragedia, chuscos, ¿sí? porque estamos hablando directamente del Poder Ejecutivo y en este caso, pues, lógicamente, de la injerencia en el tema de la justicia. Nosotros siempre decimos que desde Europa mandan mucho, sobre todo con normativas, con reglamentos comunitarios, lo saben ustedes en el ámbito medioambiental, lo saben ustedes con el tema, por ejemplo, de las energías renovables. Y claro, cuando vemos esta información en la que se cruza, que si un tema medioambiental, que si un tema económico, que si un tema energético, ¿no? Porque estamos hablando del desmantelamiento de las centrales nucleares, que yo siempre recuerdo que son energías verdes y limpias, porque durante mucho tiempo fueron demonizadas y ahora de repente la energía nuclear se volvió en una energía barata, limpia y verde. La introdujeron en aquellas sintagmas rarísimo que se inventaron, ¿no? La jerarquía sostenible o algo así. Una Siempre cosa fue muy rara. limpia y verde. Ecosostenible, ¿no? Será, don Javier. Sí, sí. Ecosostenible. Y lo introdujeron ahí, pero vamos, fue... pero aquí nos están quitando las centrales. Es alucinante ver que lo estás viendo fuera, es decir, ya no es que tú tengas una ideica y digas, no, pues es que igual estás equivocado, no, estás viendo fuera que uno tras otro va girando 180 grados la dirección, están recuperando la energía nuclear, Van a crear centrales. están poniendo en cuarentena la idea de que la inmigración va a pagar las pensiones, porque hay que hacer números y no, los números no salen. Están poniendo, es decir, que es una cuestión racional, no es una cuestión odiosa. Es decir, la política es una cuestión que tiene que tener algo de lógica, ¿no? Además de que tenga pues su emoción y su sentimiento, ¿no? Pero tiene que tener una lógica. Y están todo el mundo dando la vuelta aquí, y aquí vamos en el sentido contrario. Es decir, es como el coyote, ¿no? Persiguiendo al correcaminos, ¿no? Y que vamos hacia el abismo. El correcaminos ha girado hace una hora y el coyote sigue enajenado hacia el borde del abismo. Eso somos nosotros. Sí, pero aunque estén descubriendo eso, que era evidente, ¿no? En muchos sitios de Europa, realmente el globalismo se basa en un voto sentimental, no en números y en datos. Si la gente, si todos votásemos haciendo números y datos, el Partido Socialista no hubiese gobernado jamás en la historia de España. Sin embargo, es el partido del régimen, es el único, el partido es un régimen de partido único, con el Partido Socialista, que tiene una delegación también en la calle Génova, y gobierna y diseña políticamente España una vez y otra vez, y el Partido Popular se ha dedicado a gestionar ese diseño. Pero eso pasa en todo Occidente. Hay un partido preponderante y la oposición no cambia eso. Ahora realmente, claro, se está rompiendo el eje y ya va habiendo una oposición a los regímenes más que a los partidos en concreto. Pero realmente necesitan de ese voto sentimental, de bueno, pues hablar de minorías, de la teoría crítica de la raza en Estados Unidos, o aquí la guerra civil o la conquista de América. Todos esas historias que mueven millones de votantes contra sus propios intereses, porque hay una población adocenada, sin esperanzas, que sabe que cuenta con que da igual lo que pase en la política, que las posibilidades de tener un medio de vida digno y de que un trabajador, no digo ya un albañil como hace 50 años podía tener una casa, una familia y con un trabajo. Es que un directivo de una gran empresa ahora mismo no se puede comprar una casa en el centro de Madrid. Algunos de ellos, pero no todos. Y eso los directivos ya no ganan, salvo los que sean de las big. Pero lo que es un gerente o tal, ya no gana ni de lejos. O sea, un gerente está años luz de lo que gana, por ejemplo, Yolanda Díaz. Y a un eón de lo que gana Irene Montero en el Parlamento Europeo. Bueno, que esa es otra cosa de la que se ha hablado en muchas ocasiones, ¿no? De si realmente tenemos políticos a la altura de las circunstancias o al final son los más mediocres de los mediocres de los mediocres, que son los que se han dedicado a la carrera política. Es una selección darwiniana inversa. ¿no? Tenemos circunstancias a la altura de los políticos. Pues sí, mire, ese es por así decirlo, un gran corolario. Pero yo creo que la sociedad, hay que insistirle, yo creo, hemos vivido de la socialdemocracia pactada. El consenso llamado socialdemócrata, en el que estaba la democracia cristiana, que es una creencia un poquito más en la libertad del individuo, pero una dependencia de la administración y de las políticas públicas, políticas sociales, junto con los socialdemócratas. Eso ha creado
un estado mental que ha durado décadas. Y hoy en día, a pesar de eso que llamamos globalismo o tal, lo que ocurre es que en el fondo, aquí en Europa, las personas dicen, bueno, a mí no sé, pero sosténgame el estado de bienestar. No, para sostenerlo tenemos que quitarte esto y que te jubiles 2 años más tarde. Bueno, pero que se sostenga. Esa es la mentalidad. Y lo que hay que decir, o que debería decir los buenos líderes, oiga, es que esto podemos ir haciendo apaños un año tras otro, poniendo parches, endeudándonos más, trayendo más gente de no se sabe de dónde, pero esto no tiene solución de continuidad. Esto tiene un punto final que está a la vista ya. Sí. Entonces, o cambiamos, o hacemos un cambio de esa mentalidad, es decir, pues como una sociedad que es muy pacifista, se ha vuelto como la europea, que es incapaz, antropológicamente incapaz de combatir, ¿ya? Es un problema antropológico, pues tiene que, si llega a una situación de peligro en la que tienes que cambiar radicalmente, pues al final se produce ese cambio, ¿no? Esa transformación para sobrevivir. Yo creo que eso es el discurso que hay que dar, no un discurso alarmista, sino emotivo, es decir, bueno, positivo, es decir, se puede. Occidente se ha caracterizado precisamente por asumir y el reto de hacer lo imposible. Siempre que había algo imposible, ahí estaba Occidente. ¿Cómo que no es posible? Vamos a verlo. Pues como diría Mariano Rajoy, hacer posible lo imposible, si es que esto es posible, ¿no? O algo así. No, pero es que ya si me metes, ya me ha hundido. ¿Sabes? Bueno, era para... Me has demolido. Totalmente. Bueno, como el Estado de Derecho, que también pasó con don Mariano Rajoy. En fin, señores, 9:32, 8:32 en las Islas Canarias. Pausa publicitaria y seguimos hablando de temas como, por ejemplo, del ministro Fernando Grande Marlaska. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Goles. Es la hora. Goles. Es la hora de su deportivo favorito. Vuelve Goles, vuelve Parrado, vuelve el clásico de la radio deportiva. A las 12 de la noche en Radio Libertad. En Radio Libertad tienes lo mejor de El Toro Televisión. Al mediodía la fuerza de Dando Caña, con análisis sin censura. Por la tarde, la actualidad vive en la redacción abierta. Y al final del día, el gran debate, el gato al agua, el más valiente. Radio Libertad y El Toro Televisión, la información que importa cuando importa. Radio Libertad también es El Toro Televisión. Controlar los niveles de azúcar en sangre es fundamental para disfrutar de una buena salud. Con el innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, obtendrás en pocos segundos el resultado de la prueba que harás sin agujas, sin dolor y sin extraer sangre del dedo. Llama ahora e infórmate en el 900 730101. Consulta las condiciones especiales que tendrás por ser oyente de Radio Libertad. 900 730101. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Mañanas en Libertad, con Carmen Carmen. 9:34, 8:34 en las Islas Canarias. Abría yo el melón del Ministerio del Interior con el tema de Fernando Grande Marlaska. Durante mucho tiempo, asociaciones de guardias civiles, de Policía Nacional, como es el caso de Jucil, de Jusapol, reclamaron al ministro medios suficientes para hacer frente a la lucha contra el narcotráfico. Saben ustedes que, por desgracia, 2 personas fallecieron en Barbate hace un tiempo.
precisamente en la lucha contra el narcotráfico. Ellos habían denunciado que no contaban con los medios suficientes, que de hecho había patrulleras que estaban estropeadas, que estaban en puerto, que no se podían utilizar para hacer frente a las lanchas motorizadas, las planeadoras que utilizan los narcotraficantes. Bueno, pues como les digo, se saldó con la muerte de 2 agentes y ahora se está arrojando un poquito de luz respecto a este caso que pone en el ojo del huracán al Ministerio del Interior y concretamente al titular de su cartera, a Fernando Grande Marlaska, por primero las pruebas, cómo se llevó a cabo la investigación y también sobre los medios de los que disponen actualmente pues tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, y si me apuran, a mí me gustaría también poner en el foco a los funcionarios de prisiones que en muchas ocasiones están abandonados. Están abandonados y que no cuentan con fondos ni con recursos para hacer frente a los delincuentes que, por desgracia, manejan mucho dinero y que cuentan con los medios más avanzados, como son los drones, como son los dispositivos de geolocalización. Es que pueden poner ustedes un montón de herramientas en una lista. La operación última de la Guardia Civil, estaban transportando droga por el estrecho con drones. Sí. Pero unos pedazos de drones que no estos pequeñitos. No. Son aviones. Drones con el que llevaban ahí kilos dentro. Y es una cosa, claro, competir con eso. Es que es prácticamente imposible. También drones que utilizan los narcotraficantes para meter droga, por ejemplo, en las cárceles, y esto también lo hemos visto, ¿no? Que se quejaban los propios funcionarios de prisión, que es que no podían hacer frente a este tipo de herramientas, por no hablar de los dispositivos de comunicación. El clásico teléfono móvil, que es raro en la cárcel en la que no hay teléfonos móviles, y lo peor de todo es que lo saben los funcionarios y poco pueden hacer al respecto, porque como les digo, no tienen herramientas para hacer frente a todo esto. Lo que les cuento directamente, que nos lo va a contar también Juan Carlos Girauta, tiene relación con lo que se ha dicho en la Unión Europea, que yo decía esta mañana que por lo menos es un toque de atención, por decirlo suavemente, y me decía don Antonio Muloni que no, que es que realmente es más que un toque de atención, ¿verdad, Antonio? Es mucho más. Fueron un grupo de eurodiputados a ver lo que había pasado en Barbate, cómo trabajaba la Guardia Civil, un poco a poder sacar conclusiones. Y concluyeron que el ministro del Interior, y le señalaron a él directamente, había ocultado pruebas a los eurodiputados que fueron. Entre ellas las pruebas, la lancha en la que fueron asesinados los 2 guardias civiles. No pudieron verla. Era una lancha, una Zodiac que... Para eso no valía, claro. Que, por supuesto, para eso no valía. Les pasó por encima de la lancha, como hace poco, lo señaló esta mañana, un miembro de la Guardia Nacional Republicana Portuguesa fue decapitado por una lancha que pasó por encima de la suya, de otra lancha pequeña, decapitado en el Guadiana en la lucha contra el narcotráfico. Al final, el narcotráfico en el Estrecho y en zonas como Barbate, depauperadísimas después de lo que llamaron reconversión industrial, que no tuvo una reconversión, simplemente fue acabar con la industria y dejar de un día para otro prácticamente a miles de familias sin su medio de vida y sin una alternativa. Ha ido ocupando el narcotráfico un espacio de una manera similar a escala de lo que hizo Pablo Escobar en su día en Medellín o el cártel de Cali en Cali, y al final hay masas grandes de población en ciertas zonas de la costa andaluza que dependen y que viven fuera del Estado a expensas o dependientes de cárteles de la droga, que tienen infraestructura, que tienen estructura, redes de personas que les ayudan en su negocio, en su crimen, que tienen un armamento que no ni lejanamente comparable al que maneja la Guardia Civil o la policía, que tienen capacidad para llegar en lancha subiendo al Guadalquivir hasta Sevilla, que se han visto lanchas en Sevilla. Pero que se han visto lanchas a plena luz del día. A plena luz del día sin ningún problema. Con un método que es el del petaqueo, ¿no? Que se pasan de una lancha a otra combustible. En Sotogrande pasa muy a menudo en verano. Y lo ve la gente desde, pues en fin, a plena luz del día, desde la orilla, ¿no? Se ve, y la Guardia Civil y las familias piden ayuda, piden más recursos, y una de las peticiones del grupo de eurodiputados fue, y no requiere inversión, no requiere un gasto, es que los guardias civiles sean reconocidos como actividad de riesgo y tengan una protección jurídica que ahora mismo no tienen. Eso no requiere un gasto. Gasto sí requiere, por ejemplo, lo que hizo Marlaska, había un operativo, el Ocon, que estaba haciendo daño a las mafias del narcotráfico, que también son las que trafican con personas, por cierto, en el Estrecho, y fue Marlaska el que lo desmanteló. Y todavía no ha explicado por qué. Lo desmanteló de un día para otro, no ha dado una explicación. Yo confío,
porque con todo lo que ha habido con Barbate, lo de Barbate es criminal, la gestión del Ministerio de Interior. Yo confío en que Marlaska algún día tenga que dar explicaciones delante de un juez. A mí, de lo de Barbate, hay una cosa que me removió. El momento en el que en las exequias de los fallecidos se dijo directamente que no podían acudir sus compañeros vestidos de uniforme. A mí eso me pareció una de las, en fin, no sé cómo llamarlo, de las fechorías más tremendas que se puede hacer desde un cargo público, ¿no? Que directamente digas a esos subordinados que no pueden acudir de uniforme a honrar a un compañero. Caído en el acto de servicio, además, ¿no? Que no sé, que tuvo un accidente de coche cuando estaba del domingo con su familia, ¿no? Estaba trabajando, jugándose el pellejo por hacer cumplir la ley. Sí. Lo cual es un acto de heroísmo, dicho sea de paso. Totalmente. En el caso del Ministerio del Interior también pasa cuando hablamos de los efectivos de la Guardia Civil, por ejemplo, de la UCO, que antes decía don Javier Venegas que hay que arroparlos y hay que darle las gracias, ¿no? A esos pobres honrados que están destapando todo el crimen organizado. Lo que está aguantando esa gente, ese puñado de hombres o mujeres, lo que está aguantando. O sea, las presiones, las puñetas que les están haciendo, el juego sucio, y ahí están. Se han orquestado operaciones de dosieres, de búsqueda para ver si los pueden encontrar algo, chantajearlos, destruirlos civilmente o no, o incluso más que civilmente, ¿no? Y ahí están. O lo que quiere decir respecto a lo de Barbate en general, yo es que me espero cualquier cosa de un gobierno cuyos socios son narcoestados. Y donde se hacen vuelos que no se declaran a lugares recurrentes, no con el Falcon, porque claro, cuando se habla del Falcon parece que hay un avión, no, con una flota de un número de aviones considerable, que salvo los vuelos que son oficiales realmente registrados o militares están registrados, los demás no sabemos a dónde van. Un presidente que, según Donald Trump, advierte a Maduro de que se le ha acabado el tiempo, y a Petro, a Gustavo Petro, le dice: y tú eres el socio de esta gente también, estáis ahí con la droga ahí a piñón, ten cuidado. Y entonces Gustavo Petro se pone farruco y se pone a decir barbaridades a Donald Trump, y amenazas nada veladas. Pues ¿qué es lo que hace nuestro presidente? Lo primero que hace, ir a visitar a Gustavo Petro. Es que no espera un mes, no, es que al día siguiente se va a verle. Bueno, es que también incluye a Zapatero en el... Claro, es decir, hay que fijarse en algo, es decir, algo de intención tiene que haber, más allá de lo que estoy diciendo, cuando un país se dedican los políticos a vomitar leyes como si fueran ametralladoras, y al mismo tiempo que vomitan leyes a las que por supuesto no le dan dotación presupuestaria, llenan todo de leyes, los saturan todo de leyes, al mismo tiempo dejan a los juzgados bajo mínimos y a la policía que debe vigilar la legalidad también bajo mínimo. Es decir, es una disparidad tan llamativa que lo único que dices, lo están haciendo adrede para dejar un espacio a la impunidad. Es un espacio donde cuantas más leyes, más corrupto es un país, ¿no? Que decía este hombre filósofo romano. Pues esto está hecho un poco así, y estamos en manos de un gobierno, vamos a decirlo así, mafioso. Es decir, que funciona como una puñetera mafia, y que además está integrado como una de las familias dentro de un conjunto de familias, que ni siquiera es la familia mayor, es una familia más que está dentro de un contexto donde estamos con amigos tan simpáticos como puede ser China, que es una gran defensora de los derechos humanos, como todos sabrán, es ironía porque esto es la radio, o pues yo qué sé, incluso derivadamente con Rusia. España es el país que más gas está comprando a Rusia y que menos ayuda a Ucrania. Bueno, Marruecos, ¿no? Pero sí, pero vamos a hablar, porque estamos hablando también de cuestiones que van unidas, es decir, China y Rusia. China está apoyando el esfuerzo de guerra de Rusia en Ucrania. Lo está haciendo además ladinamente, midiendo mucho, para que no gane, no pueda llegar a ganar, pero mantenga el esfuerzo de guerra y mantenga abierto el frente europeo del Este. Porque le interesa a China. Y ahí está Sánchez, yendo a ver a Xi Jinping, arrodillándose ante el gran emperador, el gran mandarín, arrodillándose, vendiendo el país a las empresas chinas por 4 perras,
que no nos dejan nada, prácticamente nada de inversión, todo se lo llevan, hablando luego de los norteamericanos y sus multinacionales que protestaban mucho porque nos robaban y tal, y eran unos abusones. Pues los chinos son, vamos, 10 veces eso. Pero es que además en el caso de China, yo creo que al final toda Europa se está rindiendo a China, en el sentido de que no solamente hablamos del tema energético, pero es muy importante, desde luego, el tema del vehículo eléctrico, por ejemplo. ¿Qué está haciendo Europa? Decir que pues no vamos a tener vehículos de combustión a partir de 2035, 2040, luego van postergando esa fecha. Y claro, si uno se para a pensar en los componentes de las baterías, uno ve que el cobre es un elemento muy importante. Qué curioso, ¿no? Que en China, ¿dónde está el cobre? Es que está en China. ¿Y las fábricas? En esas minas. Y las fábricas están en Pero China. no solo es que esté allí, es que ellos Nadie controlan ataca las vos. cadenas de distribución de todo el mundo. Claro, pero es el que estamos hablando 80%. de directamente esos componentes, ¿no? Componentes eléctricos que dices, pero si es que os estáis suicidando directamente a nivel económico cuando habláis de que toda la industria automovilística tenga que rendir pleitesía a China. ¿Hasta qué punto está apostando la Unión Europea por la competitividad de los países de la Unión, ¿no? Decían que no queríamos ser dependientes de los países productores de petróleo y que para buscar independencia las energías renovables y la movilidad eléctrica iba a ser decisivo. Joder, pues hemos acabado en manos de un solo país. Sí. Ya ni siquiera podemos elegir 3 o 4 compradores, proveedores, no, ahora es que es uno. Sí. Uno, y además que controla, no solo es que produzca en su país, lo que no produce lo controla. Es decir, todo en África tienen un control de materias primas brutal. De hecho, ahora mismo, no se ha dicho, creo que apenas se ha publicado, pero ahora mismo acaba de pegar un cerrojazo China en cuestión de materias estratégicas, y ahí están empezando a parar factorías de automóviles. En México ya ha parado Honda por falta de suministros. Es decir, el poder que tienen, y nosotros estamos haciendo... Bueno, nada ocurre por casualidad. Yo creo que no se puede ser tan imbécil. No. Yo creo que aquí hay algo de corrupción. Es decir, aquí se han comprado... Es decir, la transición energética a mí me parece más marrón que verde. Bueno, de hecho, ese es el otro punto que queríamos tratar con Juan Carlos Girauta, que de hecho me están diciendo mis compañeros que ha tenido algún problema, qué raro, con el tráfico en Madrid, ¿verdad? Con lo bien que se va por Con Madrid. lo bien que se va en Madrid, con las pocas restricciones que hay al tráfico, Cuando con caen esas 4 gotas. infraestructuras. Con lo bien que se planifican las obras en los puntos estratégicos, todas a la vez. en el mismo- Qué cosa tan extraña, ¿no? Entiendan ustedes esta ironía, y sobre todo que sepan que es un día complicado siempre que llueve y se junta la lluvia, las obras, y días como hoy, los viernes, pues es complicado circular en la ciudad de Madrid. Pero yo les decía que había un segundo tema que queríamos hablar, que queríamos tocar, que era el tema medioambiental que se está produciendo en nuestro planeta, la cumbre histórica, la COP30 en Belém, en Brasil, para hablar de la sostenibilidad medioambiental. Qué importante es para algunos pocos, para los grandes mandatarios, que vivamos peor, pero que intentemos, entre comillas, que nuestro planeta esté feliz. Y sobre todo, que los países que realmente contaminan Sigan contaminando. sigan contaminando. O más. La hipocresía de la izquierda de siempre, ¿no? Esto es lo que nos vienen a O sea, el decir. impacto de Europa en la contaminación global creo que no llega al 7% hoy en día. O sea, aunque Europa cerrara todas sus fábricas hoy y todo, lo pagara todo, no se notaría absolutamente nada el impacto. Prácticamente nada, marginal. Entonces, a mí que me digan. Yo creo de todas formas que en la COP, ya esta COP30, ¿no? Yo creo que ya están están fuera de registro ya. Y yo creo que ya la sociedad en general, una parte muy importante de la sociedad, incluso de la política, empieza a decir, ya se acabó el rollete. Sí. Ya está bien, ya estamos Ya un está poquito bien, ya nos hemos dado cuenta, hartitos. ya hemos visto el cartón. Bueno, pero luego está Antonio Guterres diciendo que va a haber crímenes de justicia medioambiental, ¿no? Que los países ricos, sinvergüenza, los países ricos tienen que contaminar menos, y si no contaminan menos, pues al final que paguen a los pobres y estas cosas, ¿no? Que al Sí, final es no como un solo poco absurdo. Guterres, yo eso se lo he escuchado en directo en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo, hace un año, a Ana Patricia Botín. Decir que a los países en desarrollo hay que permitirles contaminar más. Curiosamente es donde hay materias primas, donde hay intereses todavía pues de China, de bancos, de financieras, de explotación de esos recursos. Y a ellos sí. Pero a nosotros, que somos el origen del comercio, el origen de la industria, el origen del progreso material y de la dignidad del ser humano, hay que reventarnos la vida en el altar del planeta, del clima, de no sé qué. Pero sí, yo estoy con Javier, yo creo que hay una
parte importantísima de la población que ya lo veía, y otra que ya va viendo que esto es un negocio, es una estafa como nunca ha habido en la historia de la humanidad. Es una estafa brutal. La más grande de la historia de la humanidad, que se dedica a acabar con el medio de vida normal, no ya tradicional, es tradicional porque es el natural, de la población, de los países que han funcionado, de las sociedades que han funcionado, de las civilizaciones que son superiores a otras en las que se respeta menos al ser humano, en la que es más difícil prosperar, tener un trabajo, una familia, una seguridad cuando sales a la calle, y hay que acabar con ellas, porque estorban un medio perfecto como de movilización de recursos, que como le gusta decir a las organizaciones multilaterales, es el clima, es la culpa. Un término muy sentimiento globalista por antonomasia. Usted, culpable del malestar del planeta, de que suba la temperatura del planeta, no tiene ninguna culpa, no somos tan importantes los hombres, el ser humano, como para eso. Es el sol el que hace que la temperatura del planeta cambie, y la temperatura además cambia, no es nuestra culpa. Usted y además al mejor tiene que para mejor. Claro, por supuesto. Usted tiene que renunciar a su forma de vida para que el planeta... ¿Cómo que para que el planeta? Y mira lo que hace. Y a cambio, ¿qué hace? ¿Qué ocurre? Nuestra industria cae, y es China, es la India, es un poco Estados Unidos, pero sobre todo China, la que ocupa ese espacio, porque la demanda sigue, cada vez más, de hecho, cada día hay más consumo. Y tenemos una movilización de recursos de Europa a China, de democracias en teoría, a una dictadura indudable, nuestra deuda en sus manos, y es que el automovilismo en España era casi el 10% del PIB. O sea, es de un día para otro querer acabar con una industria de la que depende 1 de cada 10 euros de nuestra economía. Es un auténtico... Somos el segundo país de Europa en productor de automóviles después de Alemania, sin tener ninguna empresa realmente automovilística española, pero como productores somos buenísimos. 2 de las 3 mejores empresas del mundo que hacen componentes de automóviles son españolas. Componentes, el techo, el salpicadero son españolas. Son 2 super empresas. Y contra ellas también se está trabajando. Y son nuestros gobernantes que en vez de defendernos se deben a sus jefes, sus amos, que son los que ahora un poco reúnen a sus esbirros en la COP. Este año toca en Belém, en Brasil, otra vez toca donde toque, y los mensajes son siempre los mismos, son atacar a la gente corriente, y ahora ya van con leyes. De otro día Sánchez también avisó con que van a ir con leyes contra quienes no cumplan las directrices totalitarias que estos imponen en nombre del clima. Hay una cosa que es un poco dramática, y es que con toda esta parafernalia, ¿no?, de medidas en contra del ser humano, del bienestar, lo que hacen es menosvalorar el ingenio humano en concreto, porque lo que están diciendo es como que no vamos a ser capaces de desarrollar tecnologías para supuestamente contaminar menos, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo del streaming. Hubo una época en la que la piratería era lo peor, era el crimen organizado, esos manteros con esos CDs, ese dinero negro. Oye, el ser humano inventó el streaming, y ahora la gente escucha la música que quiere a través de sus dispositivos, y se ha acabado con esas tostadoras que eran las herramientas con las que se copiaban los CDs, vulnerando los derechos, los autores, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es el ingenio humano, ¿no? Y lo que hacen con estas medidas, por así decirlo, medioambientales es... pues decir, mira, es que no vamos a ser capaces de encontrar una energía limpia, una energía... Lo hemos ido siendo, sí. Los cielos de las ciudades ya no estaban llenos de chimeneas, humean con humo negro. Como la revolución industrial, ¿no? Como la imagen del Birmingham de hace 200 años. En eso, 150 años. En eso... hemos ido, no necesitamos un burócrata que no tiene ni idea de lo que habla. Yo pongo un ejemplo para que esa cuestión de intentar prever el futuro, que hay que ser muy, muy tarado, ¿no?, para darse esas ínfulas, ¿no? Pero en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, hubo una convención, creo que fue en Londres, por el problema del estiércol de caballo. Entonces, es decir, claro, como no había coches, sino eran carros tirados por caballos, pues entonces se pronosticó entonces que Londres sucumbiría al estiércol, quedaría enterrada bajo estiércol. Oye, ¿dónde está el estiércol de caballo en Londres? Tuvo que llegar el burócrata que dijo, se va a acabar Londres enterrando en estiércol y hay que hacer esto. No, es decir, la propia libertad, y es lo que libera el ingenio de las personas. El ingenio es lo que busca soluciones inesperadas, y ha sido siempre así. Solo puede ser así. Es que ha sido siempre así, es decir, es que no hay que más que te puedes remontar a la época que quieras y no empiezas a tirar una línea recta para ver los cambios, transformaciones, inventos, ingenios que han ido
sucediendo, y dices que ha sido un sin parar. Va a llegar un grupo de sabios, de planificadores, que van a decidir cómo va a ser el futuro. Pero usted, ¿de qué? Usted está para que le encierren. Usted no tiene ni idea de lo que va a pasar mañana. ¿Cómo va a decir lo que va a pasar dentro de 50 años si no sabe lo que va a pasar mañana? Ni dentro de una hora lo sabe. Claro. Entonces, atribuirse ese conocimiento omnisciente, yo veo el futuro, en el fondo saben que es imposible. ¿Pero qué hacen? Hacen una trampa. Para decir, ¿el futuro va a ser eléctrico o no será? Pues claro, ya voy a vaticinar el futuro eléctrico porque voy a prohibir todo lo demás. Claro. Entonces ya he acertado. Claro, pero eso tiene unos costes brutales para la sociedad, enormes.